Habla el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, la pregunta expresa sobre el tema. La nueva variante de Omicron en el país, conocer el estado de salud de esta persona y la nacionalidad, el origen de esta persona y cuál sería la estrategia a seguir al respecto. Gracias. Cómo no, con mucho gusto, muchas gracias. Sí, efectivamente, hace unos pocos minutos publiqué una comunicación en Twitter y también liberamos un comunicado de prensa. Liberamos un comunicado de prensa de la Secretaría de Salud comentando sobre estos detalles. Quisiera, antes de dar detalles sobre la situación, abundar en lo siguiente. La preocupación mundial que ha habido respecto a la variante Omicron del virus SARS-CoV-2 tiene un componente técnicamente justificado, científicamente documentado, que corresponde hasta el momento solamente con el reconocimiento de que esta variante puede tener mayor transmisibilidad comparado con otras variantes previamente identificadas. Pero no existe ninguna evidencia hasta el momento que muestre que esta variante es más virulenta, es decir, capaz de crear enfermedad más grave o mayor proporción de casos graves, tampoco mayor letalidad, es decir, la probabilidad de que las personas fallezcan, tampoco que evada la respuesta inmune propiciada ya sea por las vacunas o por la historia previa de infección, tampoco que los tratamientos existentes sean inefectivos o que las pruebas diagnósticas sean inútiles. Ninguna de esas otras características ha sido documentada para Omicron y la razón por la que se estableció su clasificación como variante de preocupación atiende fundamentalmente a el primer criterio, mayor transmisibilidad, y al hecho de que es una variante con múltiples mutaciones. Son 32 mutaciones y esto es el mayor número de mutaciones que se ha encontrado en cualquier otra variante. Lo segundo que quiero destacar es desde el 26 de noviembre, hace una semana exactamente, cuando la Organización Mundial de la Salud comunicó la clasificación de la variante Omicron como variante de preocupación, en el Gobierno de México hicimos lo que solemos hacer, anticiparnos con la respuesta técnica orientada a la detección oportuna. Y establecimos ese mismo una modificación relevante en el protocolo de vigilancia y detección por laboratorio, permite identificar de manera muy temprana cualquier ocurrencia de variante Omicron en el territorio nacional. Tercero, como producto de este cambio en el protocolo, tenemos resultados positivos, es decir, justo lo que queremos es detectar oportunamente y detectamos. Ahora sí comento sobre el caso que nos atañe. Se trata de un ciudadano de Sudáfrica y es una persona con cierta afluencia económica, se dedica a actividades empresariales, que está hospitalizado en un hospital privado en la Ciudad de México o en los límites de la Ciudad de México con el Estado de México en la zona occidente, y que llegó a México el 21 de noviembre. A los pocos días de haber llegado presentó síntomas compatibles con COVID leve, quiero destacar esto: tos, malestar general, febrícula, y acudió a consulta con su médico privado, por cierto, un colega a quien le tenemos gran respeto y confianza, que siempre nos ha ayudado también a la detección oportuna. Y la persona tiene antecedentes de vacunación, con la vacuna Pfizer. Insisto, su cuadro clínico es leve y no necesita, desde el punto de vista médico, estar hospitalizado, pero la propia persona decidió quedarse hospitalizado para estar en aislamiento preventivo. Ese es el propósito de su hospitalización voluntaria. Recibimos en el INDRE, nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, un espécimen, porque además del antecedente de que la persona estuvo en Sudáfrica o vive en Sudáfrica y posiblemente muy probablemente ahí es donde se infectó,
se detectó en la prueba de PCR una característica que se llama el silencio S, o la falla en la detección del antígeno o de los genes del antígeno de la proteína S, y en cambio es positivo a los otros marcadores de la PCR. Y ese es, de acuerdo a la definición de la propia OMS el viernes pasado, es una de las características que hacen sospechar en el diagnóstico por laboratorio la existencia de Ómicron. El INDRE, que es nuestro laboratorio de referencia, con base en el nuevo protocolo, echó a andar el proceso de secuenciación genética del espécimen aislado. Este resultado saldrá el próximo domingo. Es un proceso lento, es un proceso laborioso técnicamente, y lo que esperamos es que este próximo domingo esté el resultado completo. Sin embargo, ayer por la noche ya varios de los elementos de prueba eran suficientemente sugerentes de que se trata Ómicron. Entonces, preferimos de una vez en este momento anunciarlo, aun cuando la información no es la de cierre, pero es ya suficientemente convincente al respecto. Por favor, Laura Poy Solano, de La Jornada. Gracias. El tema de los contactos, porque ya ve que eso ha sido un tema en otros países, ver si llegó, obviamente creo, en avión, qué pasó con sus contactos, si ustedes ya están haciendo ese seguimiento que siempre hacen, buscando personas que estuvieron en contacto con él, por una parte. Y también me gustaría preguntarle, doctor, ¿qué significa esto para México? ¿Cuál sería el mensaje? Porque creo que hay mucho temor, quizás habría que decirle algo a la población. Y si me permite solo un tercer tema, ¿qué pasa con el tema de los niños que están en vuelta a clases, que están en sus salones y que ahora los padres están muy preocupados por esta variante? Con mucho gusto. Todas son preocupaciones sociales legítimas. Eso es lo primero que quiero decir. Nos parece legítimo que las personas pudieran sentir preocupaciones, tener temores, y nos parece que es muy importante que esos temores sean abordados con información creíble, fidedigna, científica, para que las personas puedan reconocer la magnitud del riesgo en su proporción y no exagerarla. Uno de los fenómenos más adversos al manejo de una epidemia, o que es parte del daño que pueden causar las pandemias, es el miedo. El miedo social, el pánico social, se propaga como las enfermedades infecciosas y puede causar grandes daños, a veces más grandes que el propio virus. Porque el pánico social lleva a conductas irracionales, lleva a medidas arbitrarias que no ayudan a la prevención de la enfermedad infecciosa, pero en cambio causan xenofobia, discriminación, daños en el bienestar por múltiples vías. Entonces, como lo hemos hecho desde el inicio de la pandemia, es la comunicación abierta, franca, clara, científicamente fundamentada, es un elemento estratégico de la conducción de la pandemia, y lo seguiremos haciendo porque esto es por convicción ética, pero además porque ayuda técnicamente a que la sociedad sepa dónde está y qué puede esperar. La variante Ómicron, me termino refiriéndome al caso para que lo tengan todas y todos presente. La persona tiene enfermedad leve, es un hombre de 51 años y tiene síntomas mínimos. Su pronóstico médico es altamente probable que sea muy favorable y que en unos pocos días deje de tener síntomas y egresará en el momento en que lo decida su médico, pero cuando ya él no tenga propagación del virus a partir de su aparato respiratorio. Los familiares directos que él identifica como contactos cercanos, ninguno tiene síntomas hasta el momento, pero como está establecido en el protocolo desde el inicio de la pandemia en México y en el mundo, se les da seguimiento también para ver si se infectaron o no. La variante Ómicron no causa enfermedad más grave, es muy importante tenerlo presente. Es paradójico, pero una variante que sea más transmisible como Ómicron y que no causa enfermedad más grave, de hecho ayuda al propósito social de lograr inmunidad más rápidamente. No es que uno lo pueda planear, porque la emergencia de variantes es un fenómeno espontáneo, pero cuando uno analiza la realidad de una variante más transmisible y
que no es más virulenta, ayuda a que más rápidamente los casos leves se recuperen, como ocurre en más del 95% de las personas con COVID, y queden inmunes, lo cual ayuda a toda la sociedad. Las medidas de contención o posible contención, como cerrar fronteras terrestres, marítimas o aéreas, o cancelar selectivamente vuelos de los países en los que se identifican las variantes, nunca han tenido utilidad técnica. Lo hemos dicho desde que empezó la pandemia, con el primer caso lo dijimos, va a llegar a México, las medidas de restricción no tienen utilidad. No es una opinión personal, tampoco es una posición exclusiva del Gobierno de México. Esto se sabe en la comunidad de salud pública y les pido atentamente a las personas comunicadoras, revisen los documentos que ha emitido la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas al respecto, donde explícitamente indica que no recomienda cerrar fronteras. La ONU es aún más enfática y dice, recomendamos no cerrar fronteras o restringir vuelos. Ahora veamos la lógica de ello. Omicron se describió en Sudáfrica, pero cuando ya se descubrió o describió en Sudáfrica y se anunció el 26 de noviembre, ya se sabía que desde el 9 de noviembre la persona en la que se aisló el primer espécimen había estado infectada. Pero no solo eso, ya hay más de 42 países que hasta el momento han indicado que tienen Omicron. No solo eso, algunos países, es el caso de Nigeria, quien lo anunció anteayer, desde octubre ya habían documentado Omicron. Y la OMS ha recomendado a los países hacer búsquedas retrospectivas para tratar de identificar cuándo empezó Omicron. Si en este momento se cierran los vuelos provenientes de Sudáfrica, no resuelve nada, porque puede llegar de Estados Unidos o de Brasil o de cualquiera de los, o de Israel o de cualquiera de Australia, de cualquiera de los países de Canadá que ya tienen Omicron. Y en cambio cerrar fronteras o restringir vuelos o imponer medidas especiales de búsqueda causa daños al bienestar de los pueblos. Entonces, una medida que no es técnicamente apropiada, que es ilógica, no ayuda al propósito de inhibir esta propagación. Pero además, la propagación de una variante que no es más agresiva no tiene que ser un motivo de preocupación. Por favor, adelante, Melina. Gracias, buenos días, subsecretario. Fanny Miranda, reportera de Milenio. Tema del rastreo de contactos. Nos decían en su comunicado que esta persona sudafricana arribó a México el 21 de noviembre. Pasaron 6 días para tener síntomas de la enfermedad y fue hospitalizado hasta el 28. A lo largo de estos 8 días, ¿con quién convivió? ¿Ya detectaron cuántas personas? Si estos han tenido algunos síntomas. Decías, familiares directos no, pero el resto de las personas. Y esto podría significar que pues la variante ya se está dispersando en los últimos... Sí. Gracias, Perla Miranda del Universal. Fanny Miranda del Milenio. Fanny Miranda del Milenio, perdón. Sí, es muy importante visualizar esto que usted dice. El protocolo de rastreo de contactos no necesita crearse ahorita porque lo creamos desde que empezó la epidemia. En China, ni siquiera cuando llegó a México. Cuando estaba en China, establecimos el protocolo de rastreo de contactos de personas infectadas por SARS-CoV-2. Estoy hablando de enero de 2020. Entonces no necesitamos crear un protocolo nuevo. El protocolo está desde entonces y ha seguido funcionando desde entonces. Las acciones para el rastreo de contactos, en este caso en particular, son idénticas a las que se hace para cualquier otro caso. Tenga Omicron, tenga Delta, tenga Alfa, Beta, Gamma, cualquiera de las variantes. En este caso lo que sabemos es que son 8 personas las que el paciente ha identificado como contactos cercanos, algunos serán familiares, otros no, y esas 8 personas son las que están en observación y aislamiento preventivo, tal como manda el lineamiento. Ahora, insistir en que este es un caso especial sería llevar nuevamente a una idea falsa
de que Omicron es una variante que va a cambiar significativamente el curso de la epidemia. Eso no es el caso. Entonces, lo que se hace para este caso es lo que se hará, gracias, para cualquier otro caso que pudiera identificarse con la variante Omicron en México o para cualquier otro caso que tenga cualquiera de las otras variantes. El protocolo es general, el protocolo es para todo el país. Lo ejecutan y lo coordinan los 32 unidades de vigilancia epidemiológica estatales, lo coordinan y lo ejecutan los 32 laboratorios estatales de salud pública, aplica como una regla general a todos los laboratorios públicos, sociales o privados, y el INDRE es el laboratorio de referencia que hace los estudios más especializados. Ahora, por último, si va a llegar o no y si se va a propagar o no, no hay duda que va a llegar. Lo dije el martes y espero que recuerden cuando a inicios de febrero de 2020 dije, garantizo que va a llegar COVID a México. Es el mismo énfasis que le pongo. No hay duda alguna que va a llegar. ¿Eso es un problema? No, porque no es una variante más agresiva. Es más transmisible, pero no es más agresiva, no evade la respuesta inmune, no son inefectivos los tratamientos, etcétera, etcétera. Se emitirá el gobierno federal evitar festejos navideños, vimos hace poco. No, las recomendaciones siguen siendo las mismas. No tenemos que crearlas ahorita porque las creamos en enero de 2020 y siguen vigentes. Tenemos un mecanismo de monitoreo de la intensidad epidémica mediante un semáforo de riesgo COVID. Tenemos lineamientos de promoción de la salud. Tenemos lineamientos sobre rastreo de contactos. Tenemos lineamientos para la atención médica, etcétera, etcétera, etcétera. Los mismos que han aplicado para todas las variantes, la variante original y alfa, beta, gamma, delta, también aplican para Omicron. Bien, entonces no hay ajustes al semáforo y entonces el llamado puntual a la población creo que es, porque quizás se entiende, bueno, no se preocupen, ¿no? No, podría ser. ¿Cuál es el llamado puntual? El llamado concreto es a vacunarse, pero no por Omicron. Hay que vacunarse contra la COVID-19. No por Omicron, por cualquier variante que ha existido o que exista de esta virus, SARS-CoV-2, causante de COVID-19, es importante vacunarse. En México tenemos ya 86% de la población elegible vacunada con al menos una dosis. Tenemos 86%, de ese 86% vacunada con el esquema completo. Próximamente anunciaremos los pormenores de un esquema de refuerzo para personas adultas mayores que recibieron ciertas vacunas. Hoy no me meteré en ello, lo vamos a explicar el próximo martes, pero en general el mensaje es vacunarse contra la COVID-19 y en esta temporada de invierno, además vacunarse contra la influenza si se tiene mayor de 60 años, menor de 5 años o enfermedades crónicas o mujeres embarazadas. Enfatizamos, mujeres embarazadas, importantísimo vacunarse contra COVID y contra influenza. A nuestros niños de 2 años. Ahora, esto de los niños y niñas y adolescentes nos lleva a la pregunta muy importante que hacía Laura Poy de la jornada. Hemos estado monitoreando desde que abrimos las aulas el 30 de agosto, hemos estado monitoreando con la intención de encontrar la posibilidad de que las escuelas sean espacios donde se propaga la enfermedad y donde pudiera existir casos en exceso o aumento en los casos en niñas, niños o adolescentes. Específicamente lo monitoreamos, conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública en todo el territorio nacional. ¿Cuál es el hallazgo consistente, persistente, claro? Hasta el momento, abrir las escuelas no significó un aumento en el riesgo de contagios o en los daños que el virus SARS-CoV-2 pudiera causar en esta población. Y afortunadamente ratificamos la impresión que tiene la evidencia científica del gobierno mexicano, pero también de todo el mundo, de que las personas menores de edad no son una población de alto riesgo para tener enfermedad COVID de importancia. Es casi inaparente la enfermedad en la mayoría de los casos y los pocos casos de consideración que ha habido son niñas, niños o adolescentes que tienen ciertas enfermedades
que debilitan el sistema inmune o el aparato respiratorio. Y por esa razón, a esas personas ya las estamos vacunando. Hay que vacunarlas también. Pero por favor, si cedemos el micrófono a otros compañeros. ¿Cuándo se vacunaría ya los? Ya lo hemos indicado, desde que abrimos la vacunación para niñas, niños, adolescentes con comorbilidades, se están vacunando. Falta que las lleven a los centros de vacunación. Han llevado a muy pocas comparado con lo que estimamos, que es más de 1,5 millones o casi 1,5 millones, y hasta el momento llevamos menos de 300,000. Entonces, llévenlas a vacunar, por favor. Gracias.